Es la teoría del derecho que concibe y estudia el fenómeno jurídico desde posturas marxistas, es decir, basadas en la epistemología materialista y en la metodología histórico-dialéctica. Sus postulados se basan en el pensamiento marxista, por eso es importante conocer y entender esta postura. Se conoce como marxismo al conjunto de conceptos y propuestas filosóficas, ideológicas, políticas y económicas que se deriva de la obra de Karl Marx y Friedrich Engels a mediados del siglo XIX. Pero conozcamos un poco más sobre Marx y el contexto en el que se desarrolló. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania, en el seno de una familia judía y en un entorno influenciado por las ideas de la Revolución Francesa. En 1835 ingresó en la Universidad de Berlín para estudiar Derecho y posteriormente Filosofía. Fue allí donde entró en contacto con el pensamiento de Hegel, el filósofo más influyente de la época. Marx pronto se alineó con la corriente de los llamados jóvenes hegelianos, un círculo de discípulos que hicieron una interpretación demócrita y laicista del pensamiento de su maestro. El año 1841 significó para Marx el paso a la edad adulta. Forzado a renunciar a una carrera académica, Karl encontró su nueva orientación como escritor gracias al proyecto del jurista Robert Young y el intelectual radical Moses Hess, quienes lanzaron un periódico sobre política y economía llamada Gaceta Renana. Ahí fue donde Marx empezó a afinar su voz propia, una mezcla singular de filosofía y crítica política. Marx escribía sobre asuntos locales, como la situación de los viticultores del Mosela o la ley que prohibía recoger leña en los antiguos bosques comunales. En junio de 1843 contrajo matrimonio con Jenny von Westphalen. Decidieron partir a Francia, donde vivieron un momento decisivo. Entre agosto y septiembre, conocieron a quien iba a convertirse en el mejor amigo y protector de la familia, Friedrich Engels, hijo de un rico industrial textil. Escribió una obra que Marx estudió a fondo y que le proporcionó los datos que necesitaba para su teoría de la historia, la situación de la clase obrera en Inglaterra. Fue el comienzo de una gran amistad y una colaboración intelectual que perduró toda la vida. En junio de 1845, Marx viajó a Manchester y Londres para establecer contacto con exiliados alemanes y los militantes ingleses del movimiento cartista. A la vuelta, creó un comité de correspondencia comunista para tejer una red internacional con ramificaciones en Francia, Inglaterra y Alemania. Fue el embrión de la Liga de los Comunistas, nacida en junio de 1847. Fue en el segundo Congreso de la Liga de los Comunistas, celebrado en diciembre de 1847, que el comité londinense confió a Marx y Engels la redacción de un documento que enunciara las aspiraciones del grupo. Ellos aceptaron el reto y de vuelta a Bruselas, no sin ciertas dilaciones, Marx terminó de redactar a finales de enero de 1848 el Manifiesto Comunista, que recapitulaba en un lenguaje enérgico y comprensible para todos la teoría marxista de la historia y de la revolución. Pocos días después estallaría en París una revolución que se extendería enseguida por toda Europa. En 1843, la crisis institucional y económica hizo temblar el dominio de las monarquías absolutas. Asediado por la hambruna, el continente está a punto de experimentar profundos cambios. En Inglaterra, la revolución industrial pone patas arriba el orden mundial y se crea una nueva clase social, el proletariado. Se crean por doquier organizaciones de trabajadores autodenominadas comunistas, en las que todos sus miembros son hermanos. Dos jóvenes alemanes revolucionan estas utópicas organizaciones, cambian sus objetivos y el futuro del mundo. Para recoger madera verde hay que separarla con violencia de su conjunto orgánico. Por el contrario, la leña cortada no se arranca de ninguna propiedad. Solo aquello que ya ha sido separado de su propiedad puede ser sustraído. Y a pesar de esta diferencia esencial, denomináis a ambos robo y los penáis como tal.
Según Montesquieu, hay dos tipos de corrupción. Una, cuando el pueblo no observa las leyes. Y otra, cuando el mismo pueblo está corrompido por las leyes. Habéis difuminado la diferencia entre robar y recolectar. Pero os equivocáis si pensáis que es por vuestro interés. Los ciudadanos reciben el castigo, pero no aprecian el delito. Colonia, abril de 1843. Puesto que no ven el delito, cuando se les castiga, deberíais tenerles miedo, pues acabarán tomando venganza. Estoy harto de la hipocresía, de la estupidez y de la autoridad déspota. ¿Van a prohibirnos? Bien. Carl, ¿pero qué haces? Un tiempo entre rejas nos vendrá bien a todos. Caballeros, a su disposición. Carl, tengo una oferta para usted. Quiero fundar un nuevo periódico. París. ¿Le parece interesante? Manchester, Inglaterra. Hilandería Hermen y Engels. ¡Quítame las manos de encima! ¿Qué pasa con Rosie? La chica se durmió junto a la máquina y se cortó los dedos, ¿eh? ¿Quién va a devolverle los dedos? ¿Me permite? Silencio. Eso le ayudará a estar más atenta. Se os paga por trabajar, no por dormir. No había dormido en 3 días. Abusan de ella y ahora ya puede irse y morir. ¿Eso es un trabajo? ¡Silencio! Tenéis suerte de que no os eche a todos de aquí. Deshazte de ella. Puede buscarse la comida en otra parte. Ya lo has oído. Largo. Si hay alguien más con grandes ideas, puede ir con ella. Hay que quitar las manzanas podridas. Quiero una lista de todos los agitadores y alborotadores. Padre, ¿no cree que ya es suficiente? ¿Vas a explicarme cómo llevar una fábrica? No, padre. No era esa mi intención. Soy el hijo de Engels. Mi nombre es Friedrich. ¿Qué es lo que quiere, señor? Este no es un sitio para usted. Deja de llamarme caballero. Ni soy caballero, ni soy inglés. Odio y menosprecio a los caballeros. Son cerdos que engordan gracias al sudor de los trabajadores. He venido con el objetivo de pediros ayuda. Por eso estoy aquí. ¿Qué tipo de ayuda necesita? Información de primera mano. Estoy escribiendo un libro sobre la situación de la clase trabajadora en Manchester y Leeds. París, julio de 1844. ¿Proudhon? Te presento a Marx, de los anales franco-alemanes. Buenos días. Marx. Es un placer. Mi mujer, Jenny. Mucho gusto. Buenos días. Creo que le encanta la pelea, jovencito, o al menos la discusión. La contradicción. Cierto, es un hegeliano. Sobre todo materialista. ¿No me ha respondido sobre lo de la propiedad? Creo que la he definido. ¿Y el robo? ¿Cómo lo define? Oh, ¿es necesario definirlo? Como todos saben, es la violación de la propiedad de otro. Entonces, según usted, ¿la propiedad y los bienes son lo mismo? Usted dice que la propiedad es un robo. ¿Y cuando robo la propiedad de alguien, qué robo? ¿El robo? Lo que quiere decir es que su formulación es una imagen. Una bella imagen, pero como dicen por aquí, es una imagen que se muerde la cola. Quiero presentarle a Friedrich Engels. ¿Ha leído mis textos? Yo he leído los suyos, como la crítica del derecho de la filosofía de Hegel. Usted es el mayor pensador materialista de nuestro tiempo. Su investigación sobre el proletariado inglés. La condición de la clase obrera en Inglaterra. Sí. Es obra mía. Es un trabajo de primer orden. Es colosal. El precio real de cualquier cosa, lo que realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirla, son las penas y fatigas de su adquisición. Lo que realmente vale para el que ya la ha adquirido y desea disponer de ella
cambiarla por otros bienes. Son las penas y fatigas de las que lo librarán y que podrá imponer a otros individuos. El trabajo fue el primer precio. La moneda originaria que sirvió para pagar y comprar todas las cosas. Poseer y no poseer. Llamadas tontamente tener y no tener. Son ideas abstractas. Igual que usted, nosotros pensamos que no tener nada no es un concepto abstracto, sino una realidad. Una realidad desesperada. Hoy en día, un hombre sin nada no es nada. El dinero crea su valor. Por eso tenía razón, tenía 1000 veces razón en analizar el sistema económico. Sobre todo porque ningún escritor socialista lo ha hecho antes. Su libro es el primer manifiesto científico del proletariado francés. La cuestión esencial es la mercancía. El trabajo, vuestro trabajo, puede verse como una mercancía. Faubourg Saint-Antoine, Asamblea Vuestro de la Cámara de esfuerzo Comercio. lo vendéis al empresario como una mercancía, ¿no? Con la diferencia de que no sois libres. Estáis obligados a venderla de por vida. Al precio más bajo para vosotros. ¡Siempre habrá jefes y trabajadores! No siempre será así. No, no. Decir siempre habrá es un concepto de la burguesía. Los capitalistas quieren que nos lo creamos. Pero todo cambia. Todo está sujeto a cambios. No dura siempre. Todas las relaciones sociales, esclavitud, los salarios, los empleados, son coyunturales y pasajeros. Lo cierto es que las condiciones actuales tienen que cambiar. La burguesía todavía es libre para hacer contratos y el trabajador aún obligado a venderse. Así es. A la burguesía le encanta hablar de libertad. Pero esa libertad es para ella, no para vosotros, claro. Lo sentís en vuestras carnes todos los días de vuestra vida. Error cometen los reformistas como Proudhon al considerar la igualdad de los sueldos como el objetivo de la revolución social. Siguen soñando con mejorar un sistema que produce miseria de manera natural. Lyon, noviembre de 1847. Congreso de la Liga de los Justos. El antagonismo entre el proletariado y la burguesía solo puede conducir a una revolución completa. Mientras sigan existiendo las clases, la última palabra de las ciencias sociales siempre será, como dijo George Sand, la lucha o la muerte. La sangrienta pelea o la nada. La revolución industrial de nuestros días ha creado la esclavitud moderna. El esclavo es el proletariado. Con su autoliberación, liberará a toda la humanidad. Y esa libertad tiene un nombre. Comunismo. ¡Es nuestro lema! ¡Trabajadores del mundo! ¡Uníos! La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan directamente. La burguesía y el proletariado. La burguesía ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. La burguesía ha desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares y las ha reducido a simples relaciones de dinero. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Las crisis comerciales, con su retorno periódico, plantean la cuestión de la existencia de toda la sociedad burguesa. Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones. La burguesía moderna se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Manifiesto del Partido Comunista. Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar el feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía.
Un mes más tarde estallará la Revolución de 1848. Movilizará a todas las clases de Europa occidental y llevará a todas las formas de poder a su decadencia. De aquellas ruinas surgirá el movimiento obrero internacional. El manifiesto del todavía inexistente Partido Comunista será traducido en todo el mundo y reimprimido hasta nuestros días. A pesar de su enfermedad y penuria, Karl Marx, con la ayuda de Jenny y Friedrich, escribirá durante su exilio inglés su obra maestra hasta el día de su muerte, El Capital. Una obra abierta, enorme e inacabada, puesto que el objeto de su crítica sigue en movimiento. Existen tres fuentes de los que el marxismo se nutre para desarrollarse y que, como ya hemos visto, fue gracias a toda la experiencia que Marx vivió basada en su contexto. Estas son la filosofía alemana, la economía inglesa y el socialismo francés. De la filosofía alemana extrae las ideas de Friedrich Hegel, planteando el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo dialéctico nos dice que la materia, que es infinita y está en constante movimiento, genera el espíritu, y este espíritu generado a su vez transformará a la materia, es decir, hay una constante contradicción, lo que justamente permitirá el desarrollo. El materialismo histórico, por otro lado, es la aplicación del materialismo dialéctico, pero al desarrollo de nuestra sociedad, es decir, el modo de vivir de las personas generará su modo de pensar. De esta forma, los factores económicos serán determinantes en la historia. En segundo lugar, de la economía inglesa, extrae las ideas de Adam Smith y David Ricardo. Con ello plantean la ley de la plusvalía. La plusvalía era el trabajo no remunerado del obrero, el cual era destinado a la producción y a las ganancias del burgués, que lo contrataba, por lo que se decía que el burgués era un parásito que vivía del trabajo del obrero. Por último, del socialismo francés, trae las ideas de Saint-Simon y Charles Fourier. A partir de ello plantea que en la historia siempre ha existido una lucha de clases, y por esta razón, el fin último del marxismo es acabar con esta realidad y vivir en una sociedad sin explotación. Pero todo es un proceso. Primero debemos superar al capitalismo, que es la dictadura de la burguesía, en la que se explota al obrero a través de las ideas como la religión o el empleo de la violencia y la manipulación. Luego, a través de la revolución, debemos pasar al socialismo, que es la dictadura del proletariado. Por último, una vez superado el socialismo, pasaremos al comunismo, que es una sociedad sin clases, sin explotación y justa. Con esta metodología de estudio, el marxismo consideró al derecho como una superestructura que se deriva de la estructura económica sobre la que descansa la sociedad. Expliquemos esto a más detalle. Afirma que en la estructura se encuentran los factores impulsores o condicionantes, en principio, de la vida social, que se encuentra constituida por el sistema económico de la producción material. En la superestructura, en cambio, se ubican los factores impulsados o condicionados, en principio por la base. Estos factores son la moral, la política, el derecho, por supuesto, entre otros que en conjunto reciben el nombre de ideología. Ahora, ya podemos definir que los representantes del justmarxismo son Karl Marx, de quien ya hemos hablado, Pashukanis, Stuka y Wyszynski. Después de la Revolución de 1917, el justmarxismo fue el credo oficial de la Rusia soviética, y al menos en las 2 décadas siguientes. Los juristas rusos siguieron hasta su conclusión la doctrina de que el derecho es un mero reflejo de condiciones e instrumento de conveniencias económicas, sin tratar de construir un sistema de conceptos ni desarrollar una ciencia del derecho, de la que rechazan el supuesto de su independencia. Pashukanis nace un 23 de febrero de 1981.
Desde muy joven se interesa en la militancia revolucionaria, lo que le provoca su exilio en Alemania. Cuando estalla la Revolución de Octubre de 1917, se une al partido bolchevique. Para 1924 publica su obra cumbre, La teoría general del derecho y el marxismo, lo que lo lanza a la fama internacional y lo convierte en el jurista marxista más importante de la historia. En esta obra se basa en el concepto marxista de superestructura. Sostenía que el derecho solo tiene sentido en situaciones de intercambio de mercancías, es decir, en la sociedad mercantil burguesa. Por tanto, propone que el derecho y el Estado habrían de desaparecer al alcanzar la sociedad comunista, y en el tránsito a esta fase superior habría de irse extinguiendo progresivamente en la URSS. Para 1937 es falsamente acusado en los juicios de Moscú y ejecutado. Pashukhani señala que no es suficiente para la existencia objetiva del derecho conocer su contenido normativo. Es necesario conocer si tal contenido normativo se realiza o no en las relaciones sociales. Para él, una sociedad colectivista con unidad de propósito social y armonía de intereses, el derecho, que presupone intereses contrapuestos, será innecesario y será reemplazado por normas técnico-sociales para la utilidad económica. Un primer punto que el autor soviético nos recuerda es que debemos de hacer un estricto y riguroso análisis histórico de la forma jurídica, porque éste no se encuentra por fuera de la historia, muy por el contrario está en su interior y con todas sus contradicciones. Un segundo punto es ver que las formas más desarrolladas de lo jurídico tienen en su seno las formas más primitivas o antiguas. Por ejemplo, si entendemos el contrato moderno, podemos entender el contrato antiguo o medieval. Por último, se tiene que a partir de que vivimos en una sociedad capitalista de intercambio de mercancías, esto transmite toda su lógica a la forma jurídica. A partir de esto, de la forma valor, podemos entender la forma derecho. Stuka nació el 14 de julio de 1865 en Livonia, en una familia de campesinos ricos. En 1884 ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo. Posteriormente, se convierte en redactor jefe del diario marxista Diena Slapa. Participó en el tercer congreso de la Internacional Socialdemócrata, el cual fue inaugurado por Friedrich Engels. Participó en 1917 en la Revolución de Febrero y posteriormente en la Revolución de Octubre. Fue nombrado comisario del pueblo para la justicia. Además, fue uno de los fundadores y director desde 1931 del Instituto de Derecho Soviético. Su postura más trascendente es que sostiene que el derecho es un sistema de relaciones sociales en correspondencia con los intereses de la clase dominante y tutelada por su fuerza organizada. Wyszynski nació en Odessa el 10 de diciembre de 1833. En 1901 entró a estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kiev. Con el triunfo del grupo bolchevique, se convierte en el principal ideólogo de la legalidad soviética. Su postura más importante es que considera al derecho como el conjunto de las reglas de conducta que expresan la voluntad y conveniencia de la clase dominante, legislativamente establecida, sus costumbres y sus reglas de convivencia, garantizadas por la fuerza coercitiva del poder estatal. A continuación veremos un video explicativo sobre el impacto que tuvo los pensamientos marxistas en Rusia. ¿Por qué en Rusia? A principios de 1917, Rusia es un imperio, pero al mismo tiempo un país rural, económicamente atrasado respecto al resto de Europa. El zar Nicolás II, último heredero de la dinastía Romanov, es un autócrata, o sea, concentra en sus manos todos los poderes. La población se divide en dos clases sociales, la nobleza feudal y el resto del pueblo. De hecho,
4 de cada 5 rusos son campesinos y obreros, y las desigualdades son enormes. Las condiciones de vida de los campesinos son como las de la Edad Media, y los obreros de Petrogrado y Moscú viven hacinados en barracones insalubres y con jornadas laborales de hasta 16 horas. Ante esta situación, Nicolás II se niega a conceder reformas y periódicamente explotan nuevas revueltas que las tropas del zar reprimen de forma violenta. La más sangrienta de ellas ocurre en 1905 en Petrogrado, y uno de los líderes de esa sublevación es Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, dirigente de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de orientación marxista. 12 años después, Petrogrado volverá a ser el foco de la revolución y Lenin será uno de los protagonistas principales. ¿Qué pasó en 1917? Desde 1914, el ejército ruso está luchando en la Primera Guerra Mundial. Tras 3 duros años de guerra, hay más de 6 millones de muertos, heridos y prisioneros entre las filas rusas. Además, a esto se le suma una inflación desorbitada, el desabastecimiento de alimentos y productos básicos y el descontento político por la falta de reformas. En este contexto, en febrero de 1917, según el calendario juliano en uso en Rusia, el gobierno imperial es debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión de la oposición liberal y de los mandos militares. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II, desacreditado e incapaz de controlar la situación, es obligado a abdicar y es confinado con toda su familia. Un año después, todos los Romanov serán ejecutados. Ahora los rebeldes asumen el control del país y ejercen el poder político a través de un comité provisional de gobierno y del Soviet de Petrogrado. El gobierno provisional está formado por políticos liberales y socialistas moderados y está dirigido por el socialrevolucionario Alexander Kerensky. El Soviet, en cambio, es una asamblea popular formada por obreros y soldados. Su organización se extiende en poco tiempo al resto de Rusia. Posterior a este gran movimiento y desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, algunos autores como Popper mencionan que los admiradores de las teorías de Marx se impresionan, especialmente porque tales teorías parecen poder explicar todo a lo que se refieren. Su estudio parece tener el efecto de una conversión o revelación intelectual, que abre los ojos a una nueva verdad oculta, y una vez que sucede, se ve el mundo lleno de verificaciones de las teorías. La verdad parece manifiesta, y a los incrédulos se les considera personas que se niegan a verla porque está contra sus intereses de clase. Un marxista no puede abrir un periódico sin hallar en cada página noticias y en lo que no dice confirmaciones de su interpretación histórica, presentándose así más revoluciones a lo largo de la historia con una gran influencia marxista. Usted afirma que está demostrado que el marxismo no da, o el sistema marxista no da bienestar a la gente. Yo creo todo lo contrario. Si lo comparamos con Estados Unidos, el nivel de vida de cualquier pueblo es más bajo. Pero cuando ustedes hablan del modo de vida americano y del mundo libre, deben considerar en ese mundo libre, por ejemplo, los 200 millones de hombres que en América Latina se mueren de hambre, mueren de enfermedades, no llegan ni siquiera a ver la edad adulta, porque mueren famélicos de niños. Toda esa gente contribuye a la grandeza económica de Estados Unidos, que los explota en alguna forma. Así sucede en el África y sucedió en el Asia también. El marxismo rompe todo eso. En Cuba, evidentemente, hoy hay una situación más estrecha para mucha gente que antes, pero hay una situación mucho mejor para mucha más gente que antes. Y eso lo puede ver usted si viaja por el interior, si conoce a los campesinos nuestros, cómo vivían, a nuestros trabajadores del azúcar, cómo vivían. Entonces tal vez pueda encontrar la raíz de la pregunta. En este momento en que nosotros somos sitiados por el imperialismo norteamericano, no podemos darle a nuestro pueblo todo lo que quisiéramos, pero le hemos dado todo lo que hemos podido y todo lo que hemos sido capaces de hacer hasta ahora, en igualdad de condiciones, desde ministro hasta cualquier otro cargo del gobierno. Y eso es la principal razón por la cual
los pueblos siguen luchando por liberarse. Si toda Latinoamérica fuera liberada de la dominación imperialista, el imperialismo mismo se vería en muy serios problemas. La base de sustentación del imperialismo, que es la dominación de los países latinoamericanos a través del intercambio desigual, el intercambio de productos manufacturados por materias primas, la toma de todos los factores decisivos en cada gobierno a través de las oligarquías vendidas al imperialismo. Si todo eso cambiara, el imperialismo habría perdido su fuerza. Estaría entonces afrontando la crisis general del capitalismo, es decir, precisamente la crisis entre la propia clase obrera del interior del país, explotada hoy, pero cuya explotación no se ve porque se traslada a América, al África y al Asia, ¿no? Y entonces el conflicto estaría directamente en el interior de los Estados Unidos. Como hemos estudiado hasta ahora, los textos marxistas comprenden una concepción del mundo y de la vida social que se basa en el materialismo histórico y dialéctico. El marxismo propone una metodología para comprender el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. Según ella, la historia es empujada hacia adelante por las tensiones entre las clases sociales, por hacerse con el control de los medios de producción. Así, a cada cambio importante del modo de producción le correspondía un cambio sustancial en la historia. Entre otros postulados mencionaremos de forma concreta los más relevantes de esta corriente. No es suficiente para la existencia objetiva del derecho su contenido normativo, sino si éste se realiza o no en la sociedad. El derecho es un sistema de relaciones sociales relacionadas con sus propios intereses. El derecho es un conjunto de reglas de conducta que garantizan la convivencia por la fuerza coercitiva del poder estatal. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos presentando una iniciativa a fin de buscar una modificación, una reforma al apartado B, fracciones 1 y 2 del 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de jornada laboral. Hemos estado trabajando aquí en el Senado de la República de manera constante en la búsqueda de mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores mexicanos. Recientemente se aprobó una reforma que tiene que ver con las vacaciones. Se han hecho esfuerzos importantes. Hoy lo que estamos planteando nosotros tiene que ver con el avance de la tecnología, tiene que ver con el análisis que desde varios institutos internacionales de observación de las y de los trabajadores en el mundo se advierte. Es una revolución tecnológica que permite hoy tomar en consideración lo que se conoce como el burnout o síndrome de estar quemado por desgaste laboral. Estoy hablándoles de al menos el 75% de las y los trabajadores que presentan estrés laboral según el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy, las y los especialistas nos dicen que este estrés laboral crónico no solo afecta a las y los trabajadores, sino a su familia, a sus lugares de trabajo y, por supuesto, a el desempeño en general del país. En ese sentido, en nombre del Grupo Parlamentario, estamos presentando esta iniciativa para hacer una modificación en la jornada máxima. Nuestra jornada máxima data ya de cientos de años. Esa jornada máxima de 8 horas. Hoy, en el mundo, son muchísimos los países que han encontrado un beneficio sustancial en la reducción de la jornada laboral, en cumplir con parámetros mucho más cercanos a lo que puede ser un beneficio generalizado en producción, pero de manera significativa en el ámbito de la salud. Hay una línea en la OCDE
de un grupo importante de países que han logrado una reducción abajo en el promedio, abajo de 42 horas laborales. México sigue estando muy por encima de esta cifra. Hay en América Latina también varios de los países que han optado por esta política laboral. Lo que estamos planteando es que la modificación en la fracción primera diga que la jornada máxima de trabajo diurna y nocturna, en lugar de 8 y 7 horas, como actualmente lo señala, sea de 6 y de 5 horas. Y en la fracción segunda, que actualmente dice por cada 6 días de trabajo, el trabajador disfrutará de 2 días de descanso, que diga por cada 5 días disfrutará, por supuesto, de 2 la persona trabajadora. Porque en la realidad ni siquiera le están dando esos 2 días que marca la Constitución. Están dándoles un día, ni siquiera se está cumpliendo con eso. Entonces, de lo que se trata es que los aparatos de gobierno optimicen sus horarios a fin de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores. Aquí todos los discursos que dimos cuando hablamos de las vacaciones fueron en favor de la calidad de vida de las y los trabajadores, todos. No puede ser que no observemos esto que a nivel mundial se está señalando y que está hablando de trabajadoras y trabajadoras que pierden la vida por exceso en la jornada laboral, que además se vuelve ineficiente. Hay muchas trabajadoras y trabajadores que terminan con sus tareas y solo se quedan porque el reloj checador es obligatorio, si no, no pagan. Y conste que no estamos hablando de reducción de salario, estamos hablando de que los salarios, de que los niveles deben permanecer iguales, solamente tener la reducción de la jornada laboral. Hagamos pues eco de lo que aquí hemos sostenido, veamos por las trabajadoras y trabajadores y acompáñenos en esta propuesta. Por mayoría de 25 votos a favor y 5 abstenciones de la bancada del PAN, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron una reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Se trata de una propuesta nacida desde la bancada de Movimiento Ciudadano, que en un principio planeaba reducir la jornada de 48 a 35 horas, lo que implicaba que éstas fueran de lunes a jueves. Durante la sesión ordinaria se avaló el dictamen con modificación para establecer que la jornada máxima legal no puede ser mayor a 40 horas a la semana y en caso contrario, se pagarán las horas extras correspondientes. La diputada de Movimiento Ciudadano, Julieta Mejía, declaró que el país debe transitar por ese camino y será en beneficio de muchas familias. Por su lado, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Armando Gómez, sostuvo que con esta iniciativa a las jefas y jefes de familia se les va a dar más oportunidad de tener convivencia con cada uno de sus hijos y nietos. Susana Prieto de Morena recordó que el límite de horas laborales no se ha modificado desde hace 106 años. Tras la aprobación, el dictamen fue turnado a la mesa directiva para su discusión y, en su caso, aprobación en el Pleno.